Las enfermedades infectocontagiosas o las enfermedades de transmisión sexual, conocidas como ETS, que antiguamente también eran conocidas como enfermedades venéreas, son infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente durante las relaciones íntimas. Son muy comunes y muchas personas que pueden presentar esta infección de transmisión sexual o ETS, la mayoría de estas, en algunos casos, no tienen síntomas, ¿no? Entonces es importante tener claro que no todas las enfermedades de transmisión sexual son sintomáticas, sino también hay algunas que tienen o que vienen como asintomáticas. Los factores de riesgo para tener o para poder llegar a una ETS o una enfermedad de transmisión sexual es la promiscuidad, las relaciones sexuales sin protección o el inicio temprano de las relaciones sexuales, la mala higiene, la falta de información sobre las enfermedades de transmisión sexual son también algunos factores de riesgo que pueden llegar a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, las infecciones más comunes y la que la mayoría conoce y es, bueno, en realidad son estas, ¿no? El SIDA o el VIH, la sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis B y las verrugas genitales, ¿no? Estas son las más comunes. ¿Cuáles son algunos síntomas que pueden desarrollar o presentar estas enfermedades, no? Presencia de llagas, ampollas, verrugas y hongos en los genitales, ¿no? Hinchazón en el área genital, pérdida de peso, piel y ojos amarillos, sangrado y flujo en los genitales, picazón en el área genital, dolor pélvico, ardor o dolor también al orinar. Todos estos son algunos de los síntomas que pueden presentar estas enfermedades de transmisión sexual. Los síntomas de las infecciones de transmisión sexual en las mujeres, pues, son los más característicos, las verrugas, ¿no? Cerca de los órganos sexuales, puede ser del ano o de la boca, el escozor o picor alrededor de la vagina, sangrado vaginal fuera de la menstruación o tras las relaciones sexuales, ¿no? Dolor pélvico en el área entre el ombligo y los órganos sexuales y un flujo vaginal anormal, con o sin olor desagradable, ¿no? Esos son algunos de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual en mujeres. Y en el caso de los varones tenemos también dolor o inflamación en los genitales o las áreas cercanas, incluyendo el abdomen, secreción por la uretra, ardor y dolor al orinar, ¿no? O al defecar también, dispareunia, que es el coito doloroso, ¿no? El escozor o el picor en el área genital. Y también hay en algunos casos llagas, ronchas o ampollas cerca de los genitales del ano o de la boca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prevención y el tratamiento para este tipo de infecciones de transmisión sexual? ¿No? Son las tres medidas simples, que es hablar, hacer pruebas y tratar. ¿No? Hablar, tengo que hablar abiertamente acerca de este tipo de enfermedades, sobre todo con nuestras parejas y con el médico para que pueda tener una prevención adecuada, ¿no? Hacer pruebas, tengo que ver la forma de saber si tengo o no. La única forma de saber es haciéndonos pruebas, ¿no? Voy, me hago unos chequeos y me hago las pruebas necesarias para poder yo saber si yo soy portadora de alguna de estas infecciones, ¿no? Y por último, la tercera medida simple es tratar, ¿no? Nos ponemos en las manos de los especialistas y obtenemos los medicamentos que sean necesarios para poder tratarse uno y también las parejas, ¿no? Entonces, es muy importante buscar información, ¿no? Sobre todo, ver qué métodos de prevención podemos utilizar, qué tipo de tratamientos necesito en caso de que pueda aportar una de estas infecciones, ¿no? Y bueno, una de las infecciones más graves o que hoy en día todavía no tiene cura, es la infección por VIH, ¿no? Entonces, ¿qué es la que de repente queremos evitar? ¿No? Entonces, dentro de todo las ETS que yo les he mencionado, vamos a mencionarles o vamos a profundizar un poquito en el VIH, que es una de las infecciones que hoy en día, como les decía, no tiene no tiene cura.
¿no? Pero sí tiene tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el VIH? Es el virus de la inmunodeficiencia humana que al ingresar a nuestro organismo ataca el sistema inmune, ¿no? O sea, ataca nuestras defensas, disminuyendo su capacidad de defenderse ante otras enfermedades, ¿no? Entonces, cualquier persona puede contraer el VIH o el SIDA. ¿Y cuál es el SIDA? ¿Cuál es la diferencia? Que el SIDA es la etapa avanzada de la infección por el VIH, ¿no? El VIH es el virus que te va a generar esas defensas bajas y el SIDA ya es la etapa avanzada, la enfermedad como tal, y viene de sus iniciales, ¿no? Ese síndrome inmunodeficiencia y adquirida, por eso es el síndrome inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que va a presentar inmuno porque está referido a las defensas del cuerpo que van a estar bajas, lo hemos dicho, deficiencia, es decir, que estas defensas no funcionan adecuadamente, y adquirida porque se adquiere a lo largo de la vida, uno no nace con este problema, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida. ¿No? ¿Cómo es la transmisión? Puede transmitirse por vía sanguínea, materna o sexual, como se puede ver, ¿no? No se transmite por donar sangre, por picadura de insectos, por compartir alimentos, cubiertos, dar la mano, besar, acariciar, compartir el baño, duchas, piscinas, estudiar o trabajar en el mismo lugar de una persona portadora de VIH, no es la forma de transmisión, ¿ya? No afecta, el VIH no afecta solo a quien posee el virus, ¿no? Sino nos afecta a todos, ¿no? El miedo, la indiferencia y la discriminación nos puede matar más que la enfermedad como tal, ya que esta es una enfermedad que tiene tratamiento y se puede controlar, ¿ya? Entonces, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Si sospechas que puedes haberte contagiado de VIH con relaciones sexuales sin protección, contacto con objetos punzocortantes, contaminados, con fluidos corporales, etcétera, pueden realizarse una prueba que se llama la prueba de ELISA en cualquier establecimiento de salud del Ministerio de Salud. ¿Ya? Actualmente, si bien es cierto, no existe cura para el VIH-Sida, pero sí tenemos un tratamiento, ¿no? Que se llama TARGA. Gracias a este tratamiento y a un estilo de vida saludable, puedes vivir con el VIH controlándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa este tratamiento en el organismo, el TARGA? Ayuda al organismo a disminuir la cantidad de virus en el organismo y a producir mayor cantidad de defensas o de células de defensa para cambiar las infecciones, ¿no? Entonces, este tratamiento es gratuito en diversos establecimientos de salud a nivel nacional, ¿no? Entonces, en la actualidad, gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovirales, las personas seropositivas pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con antirretrovirales evita la transmisión del VIH. Ya, entonces estos son algunos avances importantes para las personas portadoras de este síndrome, ¿no? También se ha avanzado en la prevención y la eliminación de la transmisión de la madre al niño y en la supervivencia de las madres, ¿no? En el 2016, aproximadamente 8 de cada 10 embarazadas con VIH, menos 1,1 millones de mujeres recibieron antirretrovirales, ¿no? Entonces, es importante la prevención para eso, ¿no? Usando correctamente el condón es el único método que se puede prevenir eficazmente el contagio por VIH y otras enfermedades que se transmiten por vía sexual. Ya, entonces es importante saber que tenemos que usar el preservativo, el condón, ¿no? Y también hay que saberlo utilizar, saber que solo se utiliza una sola vez, ¿no? Reduce tu cantidad de contactos sexuales, ¿no? Para de esta forma también tener una prevención adecuada, ¿ya? Entonces, acá les dejo los 10 datos sobre el VIH-Sida, ¿no? Uno, el virus de la inmunodeficiencia humana infecta a las células del sistema inmunitario, ¿no? Se puede transmitir de varias formas. Existen varias formas de prevención y transmisión del VIH. En el mundo hay 36,7 millones de personas que están infectadas con el VIH y que están siendo tratadas y controladas con el tratamiento TARGA que les había mencionado. El tratamiento con una combinación de antirretrovirales evita que el VIH se multiplique en el organismo, ¿ya?
Entonces, en todo el mundo reciben tratamiento antirretrovirales. Las pruebas de detección del VIH pueden contribuir a garantizar el tratamiento a quienes lo necesitan. ¿Ya? Se calcula que 1,8 millones de niños sufren la infección por el VIH debido al contagio, ¿no? que han recibido, ¿no? La eliminación de la transmisión de la madre al niño se está convirtiendo en una realidad. Y por último, el VIH es el principal factor de riesgo de tuberculosis activa. ¿No? Entonces aquí les dejo los datos o los 10 datos más importantes sobre el VIH y es importante tener en cuenta que la prevención o prevenir estas infecciones de transmisión sexual nos van a ayudar a reducir ya las complicaciones y mejorar nuestra vida y tener una vida prolongada, ¿no? Entonces, tener en cuenta que tenemos que prevenir y tratarnos, ¿no? Informarnos, hablar y buscar ayuda, ¿no? Muchas gracias.